Saludos a todos chavos, aquí Marcus Maiden con un nuevo video, pero en esta ocasión no será un fanfic. Verán, este será un video donde explicaré el cómo yo haría un remake del Resident Evil 5, ya que es probable que Capcom haga uno en algún momento, y pues, como un gran fan de esta saga, a mí se me ocurrieron muchas ideas de cómo yo haría este remake si yo fuera el escritor y director encargado de hacer dicho remake. Bien, para ir explicando el cómo yo haría este remake, primero tendré que ir por partes. El remake de Resident Evil 4 fue buenísimo, hasta le doy un 10 de 10, me gustó el cómo han ido manejando a Leon Kennedy en los remakes al haberle dado más trasfondo como personaje. Y del cómo la tragedia de Raccoon City todavía lo sigue teniendo traumado y marcado de por vida, aún 6 años después de ese catastrófico incidente. Bueno, ahora sí, iremos por puntos. Punto número 1. La jugabilidad y el tono. En este apartado, la jugabilidad seguiría siendo en tercera persona al igual que en la versión original, pero con más movimientos de combate mano a mano añadidos tal y como se hizo en el remake del 4, y por qué no, también añadir las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo del 6. El cuchillo de combate también será más útil que en la versión original. El uso de armas de fuego será más rápido y más dinámico, pero al mismo tiempo el inventario también será diferente, ya que no será en tiempo real como lo fue en su versión original. Esto es debido a que el inventario del 5 fue una de las mayores quejas que la gente tuvo al ser en tiempo real. Y está claro que a nadie no le gusta que le partan la madre mientras te tomas tu tiempo en cambiar de arma o de organizar y cambiar ítems. De hecho, el inventario será como el de Resident Evil 4, con un maletín que irás actualizando para crear más espacio en el mismo para poder guardar más y más armas y más ítems. Este juego también será en cooperativa como su versión antecesora, lo que quiere decir que al igual que Chris, Seba también tendrá un maletín que puedes actualizarlo para que ella también tenga más espacio para poseer más armas y más ítem al igual que Chris, y así ambos tienen igualdad de recursos equilibrado. Al igual que Chris, Seba también contará con movimientos de combate cuerpo a cuerpo, ya sea con cuchillo o con puños y patadas, e incluso contarán con contraataques contra los enemigos normales. También pondría la opción de contraatacar a un enemigo en caso de que este te agarre e intente matarte, mientras te tiene agarrado para que no escapes, pero al igual que en Resident Evil 6. También yo pondría la opción de presionar un botón para zafarte del agarre y hacer un contraataque contra el enemigo matándolo. Ahora vamos con el detalle de comprar y mejorar armas. Pues bien, yo añadiría un buhonero al estilo de Resident Evil 4, o por qué no, puedo hacer que el sujeto que habla con Chris y Seba al inicio del juego sea quien les venda armas y se las mejore, esto lo hago porque vamos. Se siente muy raro eso de que la tienda de armas sea solo una pantalla que solo muestre armas y ya, sin mostrarnos quién se las está vendiendo, lo cual me lleva a preguntarnos si acaso compran las armas por Amazon o de dónde carajos las están comprando. Pienso que añadir a un buhonero le da más sentido de dónde ellos compran las armas y los ítems, y qué mejor idea que añadir al sujeto que apareció en el inicio como el que les vende armas e ítems, para así no desperdiciarlo en una muerte tan lamentable como la que tuvo en el original. Ahora vamos con el tono del juego. Pues, este tendrá un tono oscuro y serio, pues seguirá manteniendo la acción al igual que su versión original, sin embargo, en este remake yo pondría más momentos de tensión y de terror. Ya que a pesar de que yo no soy de los que les presta demasiada atención al terror o a la acción, aún así añadiría más momentos de terror, para que así al menos mantenga un poco de la esencia del survival horror que tenían los juegos clásicos. El núcleo jugable mantiene la acción tipo Resident Evil 4 y Resident Evil 5, armas, cobertura, combate rápido. Sin embargo, cada capítulo tiene al menos una sección de alta tensión o terror puro, donde el jugador se siente vulnerable, indefenso o en suspenso. Lo que haré será generar iluminación, diseño sonoro y cambios en la jugabilidad para generar ese tipo de momentos de tensión que incomoden o hasta hagan sentir vulnerables a los jugadores. Incluso si están jugando dos personas en multijugador en el modo historia al ser un juego cooperativo. Por poner un ejemplo, la parte de las minas infectadas del capítulo 2 pero reimaginado. Después de una secuencia intensa con enemigos armados, Chris y Seba deben descender por unas minas antiguas y abandonadas. Ahí dentro no hay munición ni enemigos normales, solo oscuros pasillos donde acechan criaturas infectadas ciegas. Inspiradas en los regeneradores de RE4. Remake. Sin música, solo respiración, susurros y crujidos.
Y para avanzar y salir de ese lugar, deben apagar las linternas o atraer a los monstruos haciendo ruidos con objetos que se encuentren por el piso, pero claro, deben usar la linterna porque al mismo tiempo será necesario para poder ver de entre la oscuridad del lugar. Otro ejemplo sería en un laboratorio de Tricel, del capítulo 4 pero también reimaginado. Esta parte sería una sección donde Chris y Seba se separan tras recibir una emboscada. Juegas con Seba sola, herida y con muy poca munición, explorando laboratorios llenos de cadáveres conservados y sujetos de prueba que se mueven levemente en sus cápsulas. Los enemigos no aparecen de inmediato, pero escuchas pasos, gritos distorsionados y zumbidos. Cuando piensas que estás segura, un monstruo de tipo Licker salta desde un techo de vidrio roto. Otra cosa que yo haría sería volver al Reaper aún más aterrador y más grotesco. El Reaper es un arma biológica que se trata de una especie de cucaracha gigante mutada al haber sido expuesta a los efectos del virus Uroboros y del parásito de las plagas. De por sí este insecto gigante ya daba escalofríos en la versión original, ahora imagínese unos encuentros reimaginado con este cabrón y que sea igual de aterrador que los regeneradores del Resident Evil 4, y para que se sienta más amenazante. Este te matará de un solo movimiento al agarrarte con sus asquerosos patas y apuñalarte con ellas dejándote como carne triturada. Y que para matar a este desgraciado, tengas que dispararle en puntos débiles al igual que en el original. Y ya para poner un último ejemplo, la parte de la aldea silenciosa, en donde se encuentran los indígenas infectados con la plaga. Llegas a un poblado donde no hay nadie, pero las puertas están abiertas, y todo parece abandonado hace poco. A medida que exploras, comienzan a sonar cánticos en dialecto majini. La gente ha estado observándote todo el tiempo desde los árboles o dentro de casas. De pronto, una misa tribal masiva comienza, y los aldeanos se autoinfectan con una versión ritual de la plaga. Da paso a una oleada brutal en un entorno cerrado, pero la construcción de la escena sería un 100% de terror psicológico. Y ahora pasaré a hablar sobre los jefes del juego y qué cambios haría con ellos. Empezaré con el gigante, el cual en este juego se llama el Endesu. En esta versión quitaré las ametralladoras del jeep militar que se encuentran en el original. Y haré que la pelea contra este cabrón sea igual de intensa que la pelea con los gigantes en el remake de Resident Evil 4. Para matarlo pues tendrás que usar explosivos, y barriles flamantes para lastimarlo y hacer que se le salga a la plaga de la espalda, y tener que dispararle a la plaga de la espalda para que este se muera. Ahora vamos con los jefes del Uroboros, pues estos serán más amenazantes que en el original y más intensos, ya que el Uroboros no solo es un virus, sino que es un virus que se manifiesta como una masa amorfa de un montón de gusanos y tentáculos negros muy asquerosa, algo muy similar a un Zobot de los libros de Lovecraft. El Uroboros sería un sistema de descomposición reactiva. Si usas armas de fuego normales, el virus muta y se adapta, obligando al jugador a cambiar de estrategia. Debilidad térmica se mantiene, pero solo en momentos específicos del combate, por ejemplo, abrir puntos débiles. Tienen conciencia parcial. Los infectados mutados con el Uroboros, aún conservan recuerdos o motivaciones, haciendo que griten nombres, reciten frases o actúen con furia dirigida. Con esto le añado dramatismo y humanidad deformada al combate. El entorno también influye. Cada pelea de jefe ahora tiene múltiples fases, obstáculos, y condiciones cambiantes. El Popocarimu, el murciélago gigante mutado ese que tiene como patas un cuerpo de oruga, más que un jefe, a este lo haré un enemigo tipo Nemesis, sí. En esta versión haré que este desgraciado te persiga en varias partes del juego de manera persistente para matarte, tal y como lo hacía Nemesis en Resident Evil 3. El Uroboros Mkono también tendrá unos cambios, y tendrá algo de lore del cual yo le puse el siguiente lore. Este era un alto mando militar que cooperó con Estrella, pero al pedir su parte del trato, fue infectado. Es el único con uso táctico del virus, cubre zonas, manipula el entorno y realiza emboscadas. En esta versión, el combate contra este jefe será de la siguiente manera. Una pelea dividida en dos fases. La fase 1, un laboratorio oscuro, con luces que parpadean, ataques por sorpresa, tentáculos que salen del suelo y pasillos angostos. La fase 2, se rompe el suelo y caes a una enorme cámara subterránea con piscinas de aceite inflamable y plataformas móviles. Este jefe usaría trampas biológicas, como esporas explosivas, enjambres y descargas de masa orgánica. Puede dividirse temporalmente en múltiples masas para flanquearte. La pelea con Irving también la cambiaré, y será una batalla muy al estilo de la pelea con Ramón Salazar de Resident Evil 4.
En este remake, Irving no será solo un intermediario torpe. Es uno de los altos ejecutivos sucios de Tricell, encargado de manejar el tráfico ilegal de armas biológicas por África y Sudamérica. Tiene un complejo de inferioridad profundo, especialmente hacia Stella, quien lo desprecia y lo trata como un títere prescindible. Sabiendo que ha sido tratado como un peón, Irving decide inyectar de forma voluntaria un prototipo de Ouroboros mezclado con el parásito de las plagas no estabilizado, esperando a elevarse y vengarse de todos los que lo despreciaron. La ubicación del combate sería la siguiente. El combate sucede en una gigantesca caverna subterránea conectada con el mar, con estructuras naturales y pasarelas industriales colapsadas. El entorno está lleno de estructuras deterioradas, niveles verticales, puntos de cobertura, y zonas estrechas que fomentan la tensión. El barco de Irving se estrella al llegar, desatando la mutación en el corazón de este ecosistema putrefacto. Durante su mutación, Irving se fusionaría con múltiples organismos marinos, generando una forma grotesca de cefalópodo gigante con toques humanoides, una criatura que recuerda a un cruce entre un kraken, una anguila y una reina lech. Su forma principal sería: el cuerpo central de la criatura tiene una cabeza deformada de Irving que grita y ríe, aún con conciencia. Tiene múltiples tentáculos, algunos terminados en bocas, otros con púas óseas. Lanza chorros de ácido marino y parásitos que infectan el campo de batalla. Como dije antes, la pelea con Irving en esta versión no será en la lancha con ametralladoras como en el original, será reimaginada. Ahora hablaré sobre las fases del combate. La fase 1 en el asedio subterráneo. El jugador esquiva tentáculos, rompe depósitos de aceite para prender fuego al agua infectada. Irving salta entre plataformas destruyendo partes del escenario. Necesitas usar lanzagranadas y disparos coordinados para exponer los núcleos brillantes de su abdomen. La fase 2. La boca del abismo. Irving se escondería en el agua, y ataca de manera tipo emboscada, como un cocodrilo o tiburón infectado. El jugador debe plantar cargas explosivas en pilares de roca para crear bloqueos y forzar su salida. Cuando emerge, puedes usar una torreta abandonada para dañarlo masivamente. La fase 3, el trono de las profundidades. Irving muta de nuevo y fusiona más tejido marino. Se eleva parcialmente sobre tentáculos anclados como columnas vivas. El jugador escala parte del cuerpo mientras lo combate, muy al estilo Salazar. Final cinemático: Irving intenta arrastrarte al mar y muere quemado por la explosión de un tanque biocorrosivo que tú mismo activas. En esta pelea yo incluiría también ciertas cosas. Yo incluiría diarios personales de Irving, los cuales muestran cómo era un simple traficante de bioarmas, frustrado, acomplejado, y lleno de rabia contra el elitismo de Wesker y Stella. En la pelea, también pondría que Seba tenga diálogos de odio personal hacia Irving, conectándolo con la muerte de sus padres por culpa del tráfico de armas biológicas que él supervisó en su país. Ahora vamos con el jefe conocido como el U8, el crustáceo gigante aquel que te encuentras en aquel elevador gigante de los laboratorios subterráneos de Tricell. Le daré el siguiente origen rediseñado. El U8 es un arma biológica híbrida basada en una especie de artrópodo fosilizado africano, modificada con el virus progenitor y prototipos inestables de Ouroboros. No es simplemente una criatura mutada, es un organismo diseñado para actuar como centinela de zonas restringidas, como los laboratorios profundos de Tricell. A diferencia de su versión original, el nuevo U8 tiene un componente cuasi inteligente. No solo actúa por instinto, caza, acorrala y analiza. Su rediseño será el siguiente. Un aspecto mucho más terrorífico y orgánico. Ya no parece un cangrejo artificial, ahora es una fusión repugnante entre crustáceo, araña y masa de tejido infectado. Tiene ojos humanos en lugares erróneos, restos óseos de antiguos sujetos incrustados en su caparazón y un rostro primitivo deformado con restos de boca humana. Ahora diré cómo serían las fases de su pelea. El U8 te acecha por pasillos estrechos de la instalación. No es un jefe frontal inmediato. Como Mr. X o el Garrador, se le escucha antes de verlo, sus patas metálicas golpean los muros. El jugador debe esquivar, cerrar puertas de seguridad, activar interruptores en un nivel lleno de humo y vapor. La segunda fase sería que el U8 atrapa a los protagonistas en un pozo circular de observación abandonado. Tendría ataques rápidos y multidireccionales con patas afiladas, lanzamientos de ácido, y embestidas que rompen partes del entorno. Tiene puntos débiles en las patas traseras y en una boca secundaria que se abre desde su abdomen. Puedes usar trampas eléctricas del laboratorio para paralizarlo brevemente y exponer su núcleo.
En la fase 3. Si se lo daña lo suficiente, U8 muta, volviéndose más veloz y cuadrúpedo, con forma menos simétrica, perdiendo control biológico. Ahora suelta pequeñas larvas explosivas, similares a sanguijuelas mutadas que atacan por su cuenta. El jefe se vuelve más salvaje, pero menos inteligente. La muerte del U8 sería de la siguiente manera. Chris y Seba logran empujarlo hacia una compuerta de compresión experimental. Ambos usan un módulo del laboratorio para activar una cámara hiperbárica, aplastando y desintegrando al U8 en una mezcla de chasquidos, vísceras y ácido. También puedo añadir grabaciones de científicos de Tricell que describan lo peligroso y aterrador que es el U8. Seba puede tener flashbacks de los crímenes de Tricell en su país, y relacionar la crueldad del U8 con las consecuencias de la ambición corporativa. Bueno, creo que ya me explayé demasiado con los jefes del juego. Ahora pasaré a hablar sobre cómo será la historia en este remake si yo estuviera a cargo de escribirla y dirigirla. Bueno, pues para empezar, la historia será más o menos la misma, pero tendrá varios cambios importantes de los cuales hablaré a continuación. La historia tendrá un tono aún más oscuro que su versión original, y se seguirá situándose en alguna parte de África pero en el este de África, más concretamente en regiones de Somalia. Sin embargo, se situaría en una guerra civil que se está llevando a cabo en dicho lugar, y la BSA envía tropas a dicho lugar tras haber oído que se están usando armas biológicas en dicho conflicto bélico. Chris Redfield es enviado a ir a investigar qué es lo que está pasando con estos brotes que se llevan a cabo en dicha guerra civil, y ver quiénes son los responsables. Tricell seguiría siendo el antagonista principal de la trama como la responsable del desarrollo de armas biológicas en dicha parte de África. Pero para entender mejor el cómo iría la historia de esta versión que yo haría, pasaré a hablar de los personajes y sus roles en la historia. Primero empezaré hablando de Chris Redfield. En esta versión, él no será para nada el típico héroe americano cliché que solo viene a salvar el día y ya, no, eso lo voy a quitar y en su lugar le daré aún más desarrollo a Chris como personaje. En esta versión, no solo es un veterano de los Stars y de enfrentamientos contra Umbrella, sino que la guerra lo ha dejado cansado, cínico y al borde del colapso moral. Siente que está perdiendo su humanidad y que la lucha contra el bioterrorismo es interminable. Ya no está seguro de si lo que hace vale la pena. Es un hombre que aún tiene principios, pero que sufre al ver cómo el mal siempre encuentra una nueva cara, ahora Tricell. Mañana otra cosa. Lleva la culpa de Yale como un trauma vivo, lo que lo hace vulnerable emocionalmente, pero también más peligroso cuando se descontrola. Chris, al inicio del juego, no sería un hombre con esperanza. Sería un soldado marcado por la muerte, la traición y las cicatrices emocionales que jamás cerraron. Ha perdido a demasiados compañeros. Él cree que Yale murió por su culpa. El bioterrorismo no terminó con la caída de Umbrella, solo mutó de forma con Tricell y otros actores ocultos. Y el hecho de que las armas biológicas, y el bioterrorismo no hayan muerto con Umbrella es algo que lo tiene enormemente frustrado y cansado. Chris comienza a mostrar signos de desgaste mental y físico. En su habitación de la BSA usa pastillas para dormir. Una carta a Jill que nunca envió. Fotografías de su viejo equipo de los Stars que la conserva como recuerdo, pero al mismo tiempo le revive traumas de cómo perdió a sus compañeros de dicho equipo. En momentos clave del juego. Él puede quedarse en silencio cuando Seba le pregunta sobre Jill. Chris podría temblar de furia contenida al ver a civiles muertos por el Uroboros. Tiene flashbacks breves que lo afectan, no son solo recuerdos, sino traumas sin cerrar. Sobre cómo se relaciona con Seba, en lugar de ser solo una relación estrictamente de compañeros, Seba representaría una confrontación emocional constante. Ella le recuerda que el sufrimiento no es exclusivo suyo. Le recuerda que las vidas destruidas por Tricell en África no son números ni estadísticas, sino familias, culturas y niños rotos. Para hacerlo más resumido, en esta versión que yo haría, el Chris de este remake no es el típico héroe americano estereotipado de pecho inflado. Es un soldado endurecido por la culpa, impulsado por lo poco que aún él cree que vale la pena salvar. Él no viene a salvar a África, viene a evitar que lo que le pasó a él y a Jill, no le pase a otros. No es un símbolo de poder, sino de resistencia humana, alguien que, aunque roto, se niega a dejar de luchar. Ahora pasemos a hablar de Seba Alomar. Para empezar, yo haría que Seba no sea solo la compañera de Chris, sino que le daré aún más desarrollo a Seba como personaje, e incluso le daré más trasfondo narrativo para que tenga más importancia en la trama. La historia de Seba sería la siguiente.
nació en una pequeña aldea africana que se ubicaba sobre una zona rica en minerales raros. Su comunidad fue objetivo de Tricel, que bajo la fachada de investigación biológica y minería legal, comenzó a hacer experimentos secretos con virus derivados del progenitor. El padre de Seba era ingeniero químico y la madre, enfermera. Ambos fueron reclutados voluntariamente por Tricel para asistir con análisis médicos de rutina para los trabajadores. Sin saberlo, se convirtieron en conejillos de indias en un experimento con una versión preliminar del virus progenitor. Stella Gione, entonces una joven ejecutiva ascendente dentro de Tricel en África, autorizó personalmente el experimento. Esto dejó marcada a Seba de por vida, y la hizo desarrollar un odio hacia las armas biológicas. Desde ese entonces, Seba creció en un orfanato y luego fue acogida por un exsoldado que trabajaba con Onyx que investigaban crímenes corporativos. Gracias a él, Seba se entrenó y se volvió miembro de la BSA. Años después, descubre que Stella Gione era la figura detrás del encubrimiento, y que los cuerpos de sus padres fueron usados para perfeccionar la bioingeniería de virus derivados del virus progenitor. Esto le daría más peso narrativo a Seba como personaje, ya que ella no será reducida a ser solo la compañera de Chris, sino que este trasfondo la convierte en un personaje con identidad propia y con sus propios objetivos personales. Seba no está solo aquí para ayudar a Chris o salvar el día. Ella tiene una venganza personal contra Tricel y Stella. Pero no busca venganza impulsiva, sino que busca justicia pública. Quiere destruir la reputación de Stella y sacar a la luz lo que pasó en su aldea. Durante la historia, Seba también podría a lo largo de la historia, enfrentar a dilemas morales. Salvar a un científico inocente que puede testificar, o perseguir a Stella en una fuga. Obedecer órdenes de BSA o exponer pruebas por su cuenta. Yo también incluiría detalles adicionales para profundizar más a Seba como personaje. Puedo incluir diarios personales de Stella, donde desprecia abiertamente a los locales africanos, mostrándola como una villana arrogante, racista y cruel. Seba puede tener flashbacks jugables al estilo del remake de Resident Evil 3, o poner al jugador a jugar secuencias oníricas breves donde recuerda su infancia o a sus padres. Incluso ella podría descubrir en algún punto que Stella usó el ADN de su madre, para desarrollar un prototipo de mutación controlada, haciendo que el odio de Seba hacia Stella sea mucho más personal de lo que ella era. Su conexión con Chris pasaría a convertirse en una de respeto mutuo, pues ambos tendrían sus propias motivaciones personales, y ambos se apoyarían el uno al otro. Y ahora que volví a mencionar a Chris, en esta versión también pondría que Chris tenga un estado mental en el que, desde el inicio del juego, Chris sufriría de insomnio y flashbacks relacionados con Jill y Wesker. Chris vuelve a leer informes antiguos y lleva un cuaderno donde apunta cada posible aparición de Wesker, desde 2006. Podría un archivo encriptado que revisa constantemente con datos de Umbrella, Tricel, y otras organizaciones o corporaciones con la esperanza de encontrar una conexión directa con Wesker. Ahora pasaré a hablar de cómo manejaré a Jill Valentine en un remake hecho por mí. Bien, ella también tendrá su desarrollo en la trama, sin embargo ella tendrá un cambio importante, y es que a diferencia de la versión original, ella no será controlada mentalmente por Wesker, o mejor dicho por Stella. Y en lugar de eso ella es contenida en una cápsula, donde la usan como conejillo de indias para perfeccionar el Uroboros. El contexto de cómo Jill fue capturado por Wesker seguiría siendo el mismo que el de la versión original. Chris y Jill encuentran a Wesker luego de que este asesinara a su antiguo mentor Oswald Spencer. Y Jill salva a Chris de ser asesinado por Wesker, así Jill llevándose a Wesker consigo, ambos cayendo por el barranco. También profundizaría en ciertas cosas sobre Jill, como por ejemplo, el tema del virus T en su cuerpo luego de ser atacada por Nemesis en Resident Evil 3. Después de los eventos de Resident Evil 3, Jill fue infectada directamente por el virus T cuando Nemesis la atacó e intentó matarla. Recibió una vacuna experimental desarrollada por Carlos Oliveira, la cual salvó su vida. Su cuerpo generó una respuesta inmunológica impresionante, y con el tiempo, desarrolló anticuerpos de altísima potencia que no solo neutralizaron el virus T, sino que también adaptaron su ADN para resistir otros virus derivados, como el virus G y posteriormente el Uroboros. Luego del incidente con la muerte de Spencer a manos de Wesker, Wesker se llevó a Jill pero como parte de sus planes para usarla como un peón en sus retorcidos experimentos para mejorar más al virus Uroboros. No está obsesionado con Jill, sino con lo que su biología representa para su visión del futuro. En múltiples documentos filtrados por Stella en el juego, se darían pistas de que Wesker había
Cedido el cuerpo de Jill a Traizel como parte de un intercambio por recursos experimentales. Para Wesker, Jill es simplemente una pieza más del tablero. Estela no quiere mutar a Jill, ni transformarla en una arma como en el Resident Evil 5 original. En esta versión, la mantiene en estado de sedación controlada, con acceso regular a su sangre. Realiza infusiones virales de Uroboros en cultivos celulares que incluyen ADN de Jill, logrando estabilizar versiones del virus que no mutan de forma caótica. Planea usar la secuencia genética de Jill para crear una vacuna selectiva para los elegidos, lo que haría a Estela la única capaz de decidir quién sobrevive al nuevo mundo, o al menos eso es lo que Estela desea. Yo haría que cuando Chris descubra que Jill sigue viva, en lugar de pelear con ella como en la versión original, yo haría que el encuentro entre ambos sea muy emotivo y cargado de emociones y culpa. Mi intención es también darle un desarrollo emocional a Jill. Cuando Chris finalmente la encuentra, ya despierta o semi-inconsciente en un tanque de contención, pero Jill se encontraría debilitada, pero consciente. Ha estado luchando mentalmente durante meses, escuchando cómo Estella habla sobre su biología, tratándola como un recurso biotecnológico. Ella tiene un sentido de culpa y humillación por haber sido convertida en herramienta sin poder defenderse. A pesar de que Jill no perdió su humanidad y no fue convertida en arma biológica, aún tendría estragos en su mente, de las pruebas por las que le hicieron pasar durante largo tiempo. Aunque Jill es rescatada, los científicos de Traizel han realizado modificaciones moleculares en su cuerpo. Aun si no fue infectada con Uroboros, su sangre porta huellas del virus en estado latente. Esto generaría un dilema para Jill. ¿Podrá vivir una vida normal después de esto? ¿Qué pasaría si alguien usa su sangre sin su consentimiento? Será siempre un arma en potencia. Este desarrollo humaniza más a Jill, y le permite evolucionar más allá de la imagen de la heroína perfecta. Ahora hablaré de Estela Gione. Pues ella seguiría formando parte de Traizel, sin embargo yo la pondría como la villana principal del juego, y no será reducida a ser solo la tipa obsesionada con Wesker. De hecho, ella tendría su propia agenda personal, aunque sin saber que ella solo está siendo utilizada y manipulada por Wesker. En este remake, yo pondría que Estella no sea solo una socia glamorosa de Wesker. Es una científica prodigio en bioingeniería y virología, obsesionada con superar los legados de Spencer, Marcus y Ashford. Cree que puede controlar el Uroboros mejor que nadie. Cree que es la heredera natural del trono de Umbrella. Ella ve a Wesker como un socio útil, poderoso, pero prescindible. Planea eventualmente traicionarlo. Una vez que el virus sea estable. Otra cosa que yo añadiría sería la obsesión de Estela con querer convertirse en la nueva e indiscutible creadora de la próxima era de armas biológicas. Estela modifica el virus Uroboros usando el ADN de Jill, creyendo que eso la hará la madre de un nuevo mundo. Tiene un complejo de diosa, se ve como la Eva del nuevo mundo, y se prepara para volverse la primera humana perfecta infectada por el virus Uroboros. Sin saber que ese proceso es en realidad parte de un plan oculto de Wesker para estabilizar el virus para sí mismo. A pesar de que es una mujer inteligente, ella termina cometiendo el error de subestimar a Wesker. A lo largo del juego, Estella recibe comunicaciones crípticas de Wesker por llamadas, mensajes de voz, y órdenes urgentes. Estela cree que está moviendo las piezas, pero el mismo juego les dejaría en claro a los jugadores que es Wesker quien es el que realmente mueve las piezas y le da instrucciones haciéndolas pasar como que son decisiones de ella, cuando en realidad solo está siendo manipulada por él sin que se dé cuenta. Al final del juego durante la batalla final, Estela se da cuenta pero demasiado tarde, que el virus que usó en sí misma estaba alterado. Un archivo o un mensaje revela que Wesker introdujo una enzima de inestabilidad para que ella no pudiera sobrevivir a la mutación. Estela se ve obligada a mutar sin control, sin suprimir el virus como pensaba. Su cuerpo se transforma en una criatura horrenda y monstruosa la cual sería la jefa final del juego, mientras que Wesker se hace con el control del Uroboros de manera exitosa. A pesar de que yo haría que Estela sea la responsable de la muerte de los padres de Sheva, lo cual le da más peso y más importancia como personaje en la historia, aún así seguiría siendo otra marioneta más en los planes de Albert Wesker. Bueno chavos, ahora sí, pasaré a hablar del personaje más esperado de todos, y del que estoy seguro que todo el mundo quiere escuchar. Así es, hablo nada más y nada menos que del propio Albert Wesker, considerado como el mejor villano que la saga tenía. Yo haría que Albert Wesker también siga apareciendo, sin embargo él no será el villano principal, de hecho la única vez que realmente aparece físicamente.
Es en aquella confrontación que tuvo con Chris y Jill antes de que Jill salvara a Chris y a Jill la dieran por muerta. Wesker no actúa como el gran villano en esta versión que yo haría. Él tiene un rol de manipulador desde las sombras, y su interés en Jill es más científico y estratégico y no tiene que ver con nada personal. Wesker actúa como la verdaderamente maestra en las sombras. Nunca pelea directamente con Trish ni tampoco se va. Solo aparece en proyecciones, grabaciones, o breves escenas donde da órdenes a Estela o manipula eventos a su favor. Mi intención es que Wesker sea la verdadera gran amenaza que se avecina en el futuro, y prepararlo como el villano definitivo de un remake de Resident Evil 6, que por cierto ahora que lo menciono. Si a ustedes les gustaría que yo haga un video explicando el cómo yo haría un remake del Resident Evil 6, pueden dejármelo saber en la caja de comentarios. Porque elegí este enfoque para Wesker es sencillo, con esto se construye más tensión sin desgastar al personaje. Esto mantiene a Wesker como la figura que mueve los hilos detrás de todo, manteniendo su amenaza inminente. Le da espacio a Estela para brillar como villana principal en esta versión de Resident Evil 5, dándole a Sheva y a Chris motivaciones personales de querer acabar con ella. Este enfoque también prepara el escenario perfecto para que Wesker sea el antagonista central de un remake de Resident Evil 6, con aún más peso narrativo. Y para un remake del Resident Evil 6, ahí explotaría aún más a fondo los objetivos y motivaciones de Wesker para darle aún más profundidad como villano. Básicamente sería el Thanos de mi versión de los remakes de Resident Evil, por así decirlo. Chris no sería el único que lo enfrente, imagínense a Jake, el hijo de Wesker, enfrentarse también a su propio padre, simplemente sería épico a nivel narrativo. Y bueno, básicamente así es como yo haría un remake de este épico juego. En caso de que quieran ver un video explicando el cómo yo haría un remake de Resident Evil 6, pueden decírmelo en la caja de comentarios. En serio que la historia del 6 está tan mal hecha, que necesita una reescritura desde cero. Bueno chicos, esto ha sido todo, díganme qué opinan sobre cómo yo manejaría los remake. Yo personalmente pienso que esta es una excelente dirección. Bueno, sin más que decir, ahora me despido, que tengan un buen día mis colegas. Próximamente seguiré subiendo más capítulos del crossover de Metal Gear y Resident Evil. Hasta la próxima.